hablando de queridos y buenos amigos invitados. Mis queridos hermanos, hablar del pastor Jesús Rivera ciertamente es hablar de un buen amigo. Hace muchos años que nos conocemos y Dios me ha permitido que el programa de tertulia pastoral pueda salir a través de Redentor 104 los lunes a las 8 de la noche, ya por 7 años, que ciertamente Dios nos ha permitido poder tener un espacio de radio y hacerlo con la familia, con mi familia, la gente de Redentor 104. El Señor nos ha bendecido. El pastor Jesús Rivera es gerente de Redentor 104. Óigame, Dios le ha bendecido con un ministerio poderoso. Hoy por hoy, Redentor 104 es la primera emisora cristiana en Puerto Rico. El pastor Jesús Rivera tiene su bachillerato en artes, en estudios pastorales de la Universidad Teológica de Puerto Rico. También tiene una de Universidad Teológica de Puerto Rico, también tiene una maestría también en artes de la Universidad Teológica del Caribe, la Universidad Teológica del Caribe, y también está conducente a sus estudios doctorales. El Señor ha bendecido a este buen amigo, un hombre con una trayectoria ministerial y radial poderosa. Hoy viene a trabajar con nosotros el tema sobre la importancia del pastor y las comunicaciones. Para mí es un tremendo placer tener a un tremendo amigo y más que un amigo, un hermano, el buen amigo, el pastor Jesús Rivera con nosotros. Pastor, bienvenido a Terto Hablemos. Gracias, pastor Semidey. Dios me lo bendiga mucho. Bendiga el Señor cada uno de los hermanos que nos pueda estar viendo en vivo y los que nos van a estar viendo por mucho tiempo, ¿verdad? Mientras este proyecto más se mantenga en las redes sociales. Así que les saludamos con mucho cariño. Y aquí estamos para compartir contigo, Jesús Semidey. Qué bueno, y gracias por este privilegio, por esta invitación que nos concedes para este proyecto. Ha sido tu primera semana con este proyecto, así que te felicitamos. Me parece que ha sido una iniciativa extraordinaria y esperamos que el Señor te bendiga y que lleve este proyecto a donde tú no te lo puedas imaginar, lo que este proyecto va a lograr para la gloria del Señor. Para su gloria y su honra. Así y yo sé que hoy, pastor, vienes blindado con información, vienes blindado y vienes a trabajar con nosotros y a mirar por un momento elementos tan importantes como el pastor y la comunicación. Mira, pastor, si hay algo que es importante en el momento de nosotros poder, ¿verdad? Decir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Cada vez que un pastor se abre un micrófono para que un pastor pueda dialogar, hablar con la iglesia, predicar. Me parece que la comunicación es un elemento muy importante. La comunicación es básica para todo. Se mire, y es interesante. A veces yo voy a compartir lo que esté compartiendo en estos días con ustedes. Es parte de algo que el movimiento de Defensores de la Fe, dentro de su currículo de Instituto Bíblico, ¿verdad?, que ahora lo ampliaron a 4 años, pues tiene un curso de comunicaciones especialmente dirigido, ¿verdad?, a la formación de esa gente y esos líderes que esos pastores que están estudiando en el Instituto Bíblico, claro, para tratar de proveerles herramientas y abrirles un poco, ¿verdad?, la idea, la mente, el pensamiento con relación al tema de las comunicaciones. Porque el tema de las comunicaciones es tan básico como que la persona puede hablar, como que la persona se puede comunicar a través del lenguaje. Y esas cosas a veces no las pensamos, ¿verdad? ¿Desde qué punto de vista? Ese elemento del habla, que es uno de los dones más privilegiados que Dios le dio al ser humano, es tan importante dentro de lo que es las comunicaciones. Eso es lo más básico. Así que me parece que ese punto es esencial para que nosotros podamos primero darle gracias a Dios por la capacidad que nos da de hablar, ¿verdad?, y de escuchar, ¿verdad?, sobre todas las cosas, que es la combinación perfecta para poder tener esa forma de comunicarnos, ¿verdad?, de la forma hablada. Y obviamente la escritura es otra de esas formas que el Señor también nos ha permitido, ¿verdad? O sea, poder escribir, ¿verdad? Esa es parte de lo que vamos a estar mirando dentro de lo que es este tema de las comunicaciones.
Y cuando entonces nos movemos a los temas más recientes, más contemporáneos, entonces estamos hablando de los medios de comunicación, y los medios de comunicación social, ¿verdad? Porque obviamente son medios de comunicación que van a atender a la sociedad, a la cultura, que van a ampliar, ¿verdad?, nuestras capacidades de poder llevar un mensaje allende los mares, como dice la gente, ¿verdad? Y poder comunicar más allá de la gente que está en nuestra zona inmediata. Por ejemplo, cuando un pastor está predicando desde su púlpito, pues tiene una audiencia cautiva, ¿verdad? Tiene ahí una 100, 200, 300, 1000, 2000, la audiencia que tenga como parte de su congregación. Pero cuando logra que ese mensaje se pueda conectar a una plataforma de radio, pueda transmitirse a través de la radio, ya tiene una amplitud mucho mayor de lo que tiene ahí sencillamente en la nave. Cuando ese mensaje se transmite por televisión, también amplía esta capacidad, esas posibilidades. Y ahora con las redes sociales, pues cuando ese pastor o esa pastora logra llevar ese mensaje a través de las redes sociales, pues también tiene otra dirección, ¿verdad? Otra forma en que puede alcanzar a la gente que está viendo y que está escuchando y que él quiere alcanzar, ¿verdad? Porque lo importante es que podamos, obviamente inicialmente, que tenemos un mensaje que comunicar, que es el Evangelio de Jesucristo desde el punto de vista bíblico-teológico. Nuestro mensaje es la Biblia. Nuestro mensaje es el mensaje de salvación. Y cuando tú te fijas y miramos lo que es evangelio, la definición de evangelio son buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Así que desde ahí mismo tú puedes ver que esa buena noticia que es que Cristo vino al mundo, ¿verdad?, para salvar la humanidad. Esa buena noticia, Jesús nos encargó a nosotros, dice Pablo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así es. Así que esa palabra de la reconciliación, ese evangelio, esas buenas noticias, nosotros, la iglesia, tiene la responsabilidad de darla a conocer, de comunicarla. Entonces nosotros tenemos que valernos de todos los medios disponibles para poder comunicar esa verdad del evangelio, ¿verdad? Yo me acuerdo, Pastor Jesús Rivera, recuerdo hace unos años cuando yo estaba, ¿verdad?, muchacho. Yo recuerdo que cuando uno quería aprender a leer, te decía, lee la Biblia. Era una. Segundo, cuando le decían a uno, tú quieres hablar con corrección, lee la Biblia. Lee la Biblia. Y una de las cosas que a mí me parece que es importante, pastor, y muchas veces nosotros hemos pasado por alto dentro de la comunicación, es el hablar con corrección. Claro. El hablar con corrección. ¿Por qué? Porque un idioma defectuoso va a comunicar que, pues, una comunicación defectuoso. Y si yo tengo, como usted acaba de decir, pastor, si yo tengo un mensaje de buena noticia que dar y mi expresión no está comunicando de manera adecuada lo que me dijeron que dijera correctamente, pues entonces el mensaje está distorsionado. Yo no lo estoy dando como me dijeron que lo diera. ¿Por qué? Porque entonces mi expresión, mi comunicación no es la correcta. ¿Qué te parece lo que estoy diciendo, pastor? No, definitivamente eso es parte de lo que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Porque, mira, yo siempre que hablo de este tema que tú me estás preguntando ahora, recuerdo al compañero Rolando Torres. Sí. Y siempre se me quedó una enseñanza que Rolando trajo a un grupo de programadores de la emisora, ¿verdad? Hicimos una reunión, Rolando era el director de programación de Redentor. Hicimos una reunión y Rolando lo presentó de esta manera. Mira, tú puedes tener un regalo para una persona, tú quieres regalarle, tú quieres honrar a alguien y le quieres entregar un presente, un regalo, ¿verdad? Y ese regalo tú tienes dos formas de presentarlo. Y la forma en que tú lo presentes va a tener quizás distintos efectos en la persona que lo recibe. O lo envuelves en un papel de estraza, ¿verdad?, que se usa para enviar paquetes, lo envuelves en ese tipo de papel y lo entregas.
¿verdad? Ese papel no transmite ninguna emoción, no transmite ningún elemento, ¿verdad? Tienes una caja de papel envuelto, pero si tú coges ese mismo regalo y lo envuelves en un papel de regalo, compras un papel bonito, lo envuelves bonito, lo llevas a que te lo envuelvan como sabe la gente hacerlo, le pones una moña encima, un lacito, le pones y haces esa entrega. ¿Cómo se siente la persona cuando recibe ese regalo, ¿verdad? Bien envuelto. Bien. Entonces, así son las comunicaciones, así es el mensaje. O sea, podemos comunicar de cualquier manera. Abre tu boca que yo la llenaré, tú sabes. Por ahí para abajo, lo primero que me venga al pensamiento, ¿verdad? Es improvisación. No, pero si nos organizamos, si pensamos, si reflexionamos lo que vamos a decir, si tomamos unas notas, si hacemos unos escritos, entonces ya lo que vamos a comunicar va a tener otro sentido porque está pensado, está reflexionado. No es una improvisación, no es sacado de la manga, como decimos por ahí, sino que sencillamente va a tener el efecto porque lo que está en nuestro corazón lo vamos a plasmar correctamente. Fíjate que la comunicación en este sentido se mide y es la capacidad de lo que, y es la dificultad que tenemos. O sea, yo tengo una imagen en mi pensamiento que quiero comunicar, que quiero transmitirla. Entonces, ¿cómo yo logro que esa imagen que está en mi pensamiento, ese pensamiento que yo tengo aquí, lo pueda reproducir en tu mente de la forma más precisa posible? Porque mi idea, mi pensamiento, lo que yo tengo en mi mente, que quiero que tú lo recibas, quiero comunicártelo, quiero compartirlo contigo, y esto lo vamos a ver en los próximos programas, porque están el efecto, los obstáculos que puede tener esa comunicación, ese ruido, ¿verdad? Esa interferencia que puede tener esa comunicación, que cuando ese mensaje llegue a tu mente, lo recibas totalmente distorsionado, muy distante de lo que yo quise transmitir, porque sencillamente no usé los medios correctos, no usé el ciclo correcto de comunicación, no hice los gestos correctos, no puse la cara correcta. ¿Verdad? Que son cosas que son parte de este elemento de las comunicaciones. Mira, pastor, permítame decirle que el pastor Josué Borges nos envía un saludo, nos dice, Dios les bendiga. Un saludo al pastor Semide y al pastor Jesús Rivera. Excelente programa. Para la gloria de Dios. Antes de... Ese es mi jefe. Mira, también antes de dar un mensaje que nos escriben también acá, porque nuestros hermanos y amigos siempre nos envían algún mensaje y es importante que nuestra gente nos pueda hacer preguntas también a nuestros invitados. Ellos están aquí, usted puede hacerle preguntas con todo gusto. Definitivamente. Carlitos Cartagena, un abrazo, me dice bendiciones, pastor. Antes de ir a este comentario, cuando usted hablaba, pastor, sobre la experiencia de la distorsión, dentro de esa distorsión, ¿sabe qué me trae a la memoria? Cuando muchas veces nosotros estamos en nuestras congregaciones y aún el equipo que tenemos y que usamos o está muy alto o hay un feedback o hay un ground o hay algo que de alguna manera cuando yo estoy hablando un mensaje tan importante como es el del reino de Dios, se puede distorsionar. Sí, y esa distorsión no permite que el que está allá la reciba de manera adecuada y el mensaje no llega de la manera adecuada. Claro, y inclusive Jesús Semidey, por ejemplo, el que el equipo esté muy alto, como tú dices, o si está muy bajo, también tienes problemas. También. O sea, que es cómo logramos que el medio, porque fíjate, ya cuando hablamos del micrófono, las bocinas, los amplificadores, ya estamos hablando de un medio, de un instrumento que vamos a utilizar para amplificar nuestra voz, porque con nuestra voz natural no podemos alcanzar esa cantidad de personas que tenemos congregadas en ese lugar. Así que tenemos que utilizar un instrumento, que en este caso va a ser un micrófono. Va a ser, de hecho, cuando damos el curso de comunicaciones, pues yo le trabajo a los muchachos, a los estudiantes un poco, lo que es el micrófono, cómo convierte
de la forma de audio, ¿verdad? De la voz a un pulso eléctrico, que es lo que hace el micrófono, luego cómo se amplifica para que salga nuevamente a través de una bocina de forma audible, pero ese mismo proceso de ese pulso eléctrico que le ponemos a un micrófono. Ahora mismo tú y yo estamos hablando a un instrumento, a una tablet, un celular, y este instrumento tiene un micrófono. Y ese micrófono está recogiendo mi voz y está recogiendo la tuya. Si yo me voy muy distante de este instrumento, tú no me vas a escuchar bien. Si me acerco demasiado, va a distorsionar y no me vas a entender. Bueno, pero todas esas son cosas que vamos a estar mirando. Pero fíjate, Semidey, que dentro de lo que las cositas, los puntos que trabajamos y que vamos a ir trabajando en este proyecto, por ejemplo, ¿qué es la comunicación? ¿Verdad? Es parte de lo que nosotros trabajamos. Una mejor manera de comunicar, es otro de los temas que vamos a estar mirando. Aspectos éticos de los medios de comunicación social. Esos son temas que tenemos que mirarlo. El hombre y su lenguaje, ¿verdad? Que es parte de lo que también tenemos que mirar. Alcances y fines de la comunicación. Algunos medios de comunicación, radio, televisión, satélite, e internet, la página impresa, ¿verdad? Que también es un medio importante que, como yo te decía anoche mientras hablábamos sobre esto, es interesante que muchas veces no pensamos el hecho de que una de las invenciones tecnológicas del siglo XX, la imprenta, ¿verdad? Que fue esa imprenta de Gutenberg, que fue la que dio la oportunidad de que se comenzaran a imprimir y a reproducir más rápidamente las copias. Ya obviamente sabemos que el texto bíblico, por ejemplo, es un texto que viene haciéndose copias a manuscrito, ¿verdad? Y que era un proceso lento, difícil, complicado. Pero es interesante que cuando surge la invención de la imprenta, es un instrumento poderoso para la predicación del evangelio, para cumplir con la gran comisión, porque entonces los primeros libros que se reprodujeron en la imprenta precisamente fue la Biblia. La Biblia. Sí. Y la Biblia entonces comenzó a circular más ampliamente y la gente comenzó a tener acceso a la palabra de Dios, comenzó a leer la Biblia. Y entonces este mensaje del evangelio y de la Biblia comenzó a llegar mucho mejor a las personas. El manejo de la voz, que es algo que ahorita usted mencionaba, es parte de los temas que tenemos que mirar, cómo aprendemos a modular nuestra voz, cómo aprendemos a poner los énfasis, cómo aprendemos a que no podemos, yo no sé, yo escuchaba ayer, creo que fue a alguien un culto haciendo una oración. Entonces ponen a una persona a despedir un culto en oración y grita. Entonces yo le decía a mi esposa, pero ¿por qué está gritando? ¿Por qué está gritando? Tú sabes, no hay que gritar, tú sabes, o sea, es como decir que allí está la unción en el grito, tú sabes. Entonces tenemos que educarnos sobre eso porque esos son problemas que afectan la comunicación. Así mismo. O sea, nosotros quizás no escuchamos gritar y no tenemos problemas, ¿verdad? Entendemos que ese es un estilo que ella ha aprendido, esa persona ha aprendido, pero el oyente, como dice Pablo, el que viene, el indocto, que no conoce, dice, pero ¿dónde me he metido? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quiénes son esta gente? Pues por eso Pablo le dice a la iglesia de Corintios, ¿sabes? Ojalá, yo quisiera que todos pudiéramos hablar lengua. Yo hablo más lengua que todos ustedes, pero cuando estemos hablando allí, vamos a hablar en el lenguaje que la gente puede entender, porque si no hay un intérprete, ¿de qué sirve hablar que todos estén hablando lengua? Y eso es un problema que Pablo está trabajando allí, un problema de la comunicación. O sea, Pablo le está diciendo, la comunicación tiene que ser clara, tiene que ser diáfana. Y entonces tenemos que saber tener un orden y una capacidad de entender el fin de este proyecto. Mira, pastor, yo una vez estaba en una actividad donde había un predicador que, pues, predicadores de estos que levantan la voz también. Y cuando se acabó el culto, yo le pregunto a una de las personas que estaba en el culto y le digo, oye, ¿de qué predicó? ¿Qué fue lo que dijo? Dime algunos detalles del sermón. Y la persona me dice, no, yo no sé, pero estuvo bueno el culto. Yo no sé, pero estuvo bueno.
Dice, y ahí esto nos presenta a nosotros que lo que es más importante al final del día es la palabra que nos dieron, es la buena noticia. Y si esa buena noticia no la puede la gente entender, recibir de manera adecuada, pues nosotros no estamos haciendo una buena representación del reino. Mira, pastor, me hacen una pregunta por acá. La primera acción de Dios que se nos ha dado a conocer en el Génesis fue un acto de comunicación. Entonces dijo Dios, la Hagamos al iglesia, hombre. exactamente, ahí está hablando el comentario, va dirigido a esto. La iglesia debe ser reflejo de Dios y estar dada a comunicar su mensaje. Pero, ¿cómo la pastoral debe manejar la ética pastoral cuando por los medios de comunicación se tiene acceso no solo a inconversos, sino también a ovejas de rebaños o hermanos? Desde que ese punto de la comunicación de parte de Dios es un punto que yo trabajo, de hecho, en la tesis que hice. Yo digo que Dios es comunicación. Porque desde precisamente ayer te compartía que esa base bíblica de hagamos al hombre, Sí. ya ahí vemos un proceso de comunicación de parte de Dios. Y lo vamos a mirar más adelante, cuando miramos Hebreos 1:1, que dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en el pasado a los hombres a través de los profetas, y en este tiempo nos ha hablado por su Hijo. O sea que la comunicación es parte del Dios que se comunica, del Dios que habla, del Dios que comunica sus pensamientos. Y obviamente lo que está hablando aquí nuestro hermano Elliot, que está preguntando, sí, cómo la pastoral debe manejar la ética, es interesantísimo. O sea, todas estas son cosas que hay que pensarlas, hay que estudiarlas, hay que reflexionarlas, hay que hacer una introspección de ellas, porque a veces no lo tenemos tan claro. A veces no tenemos tan claro cuál es mi audiencia, dónde, o sea, no es lo mismo mi audiencia como pastor local, que eso es otro problema, es que está el aspecto de la ética. Mi audiencia como pastor local, pues a mi congregación yo tengo unas cosas que decirle. A mi congregación yo tengo unas cosas que comunicarle y tengo que hablarle de una manera que ellos me entienden, porque ellos están viendo mi body language, ellos me conocen, ellos están viendo mis gestos, ellos están viendo por qué yo estoy diciendo esto. Pero no así la audiencia que está en la radio, no así la audiencia que está en la televisión, no así la audiencia que está en las redes. Entonces, cuando, igual como dice el hermano, ya cuando tu mensaje sale de las cuatro puertas, de las cuatro paredes de tu templo, ya tú estás abarcando mucha más gente, que unos son inconversos. Entonces, hay que tener ese cuidado. ¿Qué voy a decir? ¿Qué es lo ético que voy a estar diciendo, verdad? Porque es como cuando también hablamos con la gente que hace programas en la radio, ¿verdad? Que a veces nos acercamos a ellos y le decimos, tengan cuidado, porque, por ejemplo, un pastor con una iglesia local tiene su forma de trabajar con su iglesia, pero cuando viene a la radio, tiene que entender que ya no le está hablando a su iglesia local. Correcto, solamente. Correcto. Entonces, comienza no, que yo quiero decir que la hermana fulana, la hermana Hilda, que vive allí en la calle de atrás de la iglesia, que por favor recuerde que mañana tenemos. O sea, esto no es un megáfono, tú sabes, para tú estar haciendo un tipo de anuncio, no es el micrófono de la iglesia. La masa de la audiencia que está en la radio no conoce a la hermana Hilda ni sabe lo que tú estás hablando. Vamos a ir a la radio, vamos a ir a la televisión, vamos a ir a las redes sociales a hablar contenido verdaderamente que sea abarcador, amplio, que la gente pueda, que todo el mundo pueda tener la necesidad de escuchar y que pueda satisfacer la necesidad de por lo menos de la mayoría, porque nunca vas a satisfacer la totalidad de la masa. Me parece que lo que estamos hablando esta mañana, para los que nos están escuchando, todos los que están conectados con nosotros, es importante que nosotros podamos tenerlo claro. La comunicación es el medio más importante. ¿Y por qué es el medio más importante? Obviamente para comunicarnos y toda la cosa, pero también para comunicar el mensaje del reino de Dios. O sea, si nosotros no nos podemos comunicar de manera adecuada,
la gente entonces no va a conocer verdaderamente de manera adecuada el mensaje del reino de Dios. Por eso hay que comunicarlo bien, hay que hablar bien, hay que hacer los énfasis, como decía el pastor Jesús Rivera, en la manera adecuada. Así que me parece que la comunicación es un elemento que, pastor, esta sección que nosotros vamos a tener, y usted va a ser nuestro invitado para los viernes, esta sección me parece que será una sección bien, todas son importantes, pero sin lugar a dudas, la comunicación, el pastor como comunicador, el pastor dentro de los medios de comunicación, me parece que esto va a ser un tema bien necesario, bien pertinente, porque en este momento de pandemia, en este momento de situaciones de huracán, en este momento donde estamos en medio de tantas cosas, hay que comunicar bien el mensaje. El mensaje tiene que ser bien llevado, bien transmitido, de la manera adecuada, porque una palabra mal dicha puede convertirse en un caos para mucha gente, una palabra no adecuada. O sea, hay tantas variantes de la comunicación que me parece que son importantes que hoy nosotros podamos puntualizar. Pastor Jesús Rivera, me parece que esto ha comenzado con el pie derecho, su participación, como siempre, una participación de mucha altura, de mucha bendición. Sé que la próxima semana vamos a continuar hablando sobre esto. Mire, si a usted lo que hemos hablado en esta mañana le ha parecido bien, si a usted esto le gustó, recuerde que lo puedes continuar viendo durante el día de hoy. Esto va a estar, esto se queda en Facebook, así que usted lo puede continuar viendo. Si solamente quiere ver este segmento, usted puede ir entonces a Jesús Vida y Ministries y allí, ya por la tarde o la noche o mañana, usted ya puede ir a Jesús Vida y Ministries y allí usted va a ver este segmento del día de hoy, la edición número 5. Así búsquelo, edición número 5 con el pastor Jesús Rivera. Allí usted va a ver esta sección, este segmento que me parece que ha sido bien poderoso y bien importante. Pastor Jesús Rivera, de verdad que ha sido un tremendo honor que usted esté con nosotros. Gracias, Semidey. Oye, permíteme hacer una salvedad personal aquí. Adelante. Saludar a mi mejor suegra que está viéndonos desde Ocala, doña Nelly Saldaña. Ay, qué bien. Qué bien. Le saludamos. Qué bien, ¿no? ¿Cómo se llama ella? Silvia. No, Nélida Saldaña. Nélida, ok, qué bueno, qué bueno. También saludos a Silvia Mariano, que está conectada, Elizabeth Bosque está por ahí, Elizabeth, Elizabeth Bosque, que está por ahí también, Natalie Martí Cortés está por ahí también, a toda esa gente que están por ahí conectados. Gracias por estar con nosotros. Pastor, ¿cómo la gente puede accesar a tu información? Porque me parece que lo que estás hablando aquí y que continuarás con nosotros dialogando, me hace pensar que habrán pastores y pastoras que les gustaría poderte, ¿verdad?, brindar invitaciones y poder hacer cosas para poder de manera, ¿verdad?, adecuada orientar a sus líderes, pastores, poder hacer orientaciones dirigidas a la manera de la comunicación. ¿Cómo la gente puede accesar a ti? Gracias, pastor. Bueno, nos puede escribir a mi email de Gmail, que es jrivera104@gmail.com, jrivera104@gmail.com. Y el teléfono de Redentor en la oficina, 787-751-1310. Nos puede llamar ahí a la oficina, 787-751-1310, y con mucho gusto le vamos a estar atendiendo. Ahí está, la información de nuestro querido amigo, el pastor Jesús Rivera. Hermano mío, un abrazo, que la paz del Señor sea contigo. Y recuerde, todos los viernes a las 8:05 de la mañana vendrá el pastor Jesús Rivera a tener una palabra tremenda, una tremenda experiencia dirigido al pastor y las comunicaciones. Un abrazo, pastor. Dios te bendiga, hermano, y bendiga a cada uno de los que nos puedan estar sintonizando. Claro que sí, un abrazo, querido amigo. Nosotros